Sarah Miller observaba el horizonte desde el porche de su pequeña cabaña en la frontera de Arizona, cuando divisó una figura tambaleante entre los matorrales del desierto. La puesta de sol teñía el cielo de rojo sangre mientras ella, dejando a un lado su instintiva precaución, se aproximaba al hombre herido que vestía ropas tradicionales apache y presentaba una profunda herida en el costado. Con el corazón acelerado pero las manos firmes, Sarah ayudó al guerrero a entrar en su cabaña, ignorando las advertencias que resonaban en su mente sobre los conflictos recientes entre colonos y nativos. La escuela de enfermería en Boston no la había preparado para esto, pero sabía que un juramento es un juramento, sin importar el origen de quien necesitara ayuda. El hombre, quien se identificó como Nocona en un inglés entrecortado, alternaba entre la conciencia y la inconsciencia mientras Sarah limpiaba y cosía su herida causada por una bala. Hombres blancos, emboscada, fueron las únicas palabras que logró articular antes de sucumbir al sueño inducido por las hierbas medicinales que ella había administrado. A medianoche, Sarah contemplaba el rostro sereno de su paciente mientras se preguntaba si había cometido una imprudencia al traerlo a su hogar. Los relatos sobre ataques apaches habían circulado por semanas en el asentamiento cercano, y ella vivía sola desde la muerte de su esposo el año anterior. Pero algo en la dignidad del guerrero herido había disipado sus temores, al menos momentáneamente. La luz del alba filtrada por las cortinas despertó a Sarah, quien se había quedado dormida en una silla junto al improvisado lecho de Nocona. Con sorpresa, descubrió que su paciente se había incorporado y observaba por la ventana con una mezcla de alerta y preocupación, la fiebre aparentemente controlada durante la noche. «Mi gente vendrá», dijo él con una voz más clara que la noche anterior, girándose hacia ella con una expresión indescifrable. «Lo sé», respondió Sarah con una calma que no sabía que poseía, mientras servía un cuenco de caldo caliente y se lo ofrecía al guerrero, cuya mirada se suavizó momentáneamente ante este nuevo gesto de bondad. Sarah estaba recogiendo hierbas en su pequeño huerto cuando escuchó el inconfundible sonido de cascos aproximándose. Al levantar la vista, su sangre se congeló. Al menos 20 guerreros apaches a caballo habían formado un semicírculo frente a su cabaña, sus rostros pintados para la guerra y sus lanzas reflejando la luz del sol matutino. Nocona apareció en la puerta de la cabaña, aún débil pero capaz de mantenerse en pie, y habló en su lengua nativa a los recién llegados con autoridad. Sarah no entendía las palabras, pero podía sentir que su destino se estaba decidiendo en ese preciso instante, mientras las miradas evaluadoras de los guerreros alternaban entre ella y quien ahora parecía ser un líder importante entre los suyos. Los guerreros desmontaron y el que parecía ser el jefe, un hombre mayor con profundas arrugas y plumas de águila en su cabello, se acercó directamente a Sarah, estudiándola con unos ojos tan penetrantes como el acero. Nocona intervino, señalando sus vendajes y luego a Sarah, explicando algo con gestos enfáticos que parecían relatar cómo ella le había salvado la vida. A pesar del temblor en sus piernas, Sarah mantuvo la compostura y en un acto instintivo, extendió su mano en señal de paz hacia el jefe apache. El silencio que siguió pareció eterno hasta que, sorprendentemente, el anciano tomó su mano entre las suyas, ásperas y curtidas por el sol, y asintió con un gesto que transmitía respeto, el primero de muchos puentes invisibles que se tenderían ese día. Los guerreros establecieron un campamento improvisado alrededor de la cabaña de Sarah, y ella observaba fascinada cómo Nocona participaba en lo que parecía un consejo con los líderes del grupo. Las miradas ocasionales en su dirección le indicaban que ella era parte central de la discusión, pero la incertidumbre sobre su destino seguía pesando como una losa sobre sus hombros. Al caer la tarde, Nocona se acercó cojeando ligeramente y, con palabras simples pero claras, le explicó: «Mi tío, jefe Águila Blanca, dice que tienes corazón valiente, salvaste a hijo de jefe, ahora somos hermanos». Sarah comprendió entonces que el hombre al que había atendido no era un simple guerrero, sino el heredero del liderazgo de este clan apache, y que su acto de compasión había alterado irrevocablemente
el curso de su vida. Esa noche, mientras compartían una comida alrededor del fuego, el jefe Águila Blanca habló a través de Nocona, quien traducía con creciente fluidez. Mi pueblo está en guerra con los blancos que roban nuestra tierra y matan a nuestros niños. Pero tú has mostrado que no todos son iguales. Queremos aprender tu medicina para sanar a nuestros heridos. El corazón de Sara dio un vuelco ante la inesperada petición. Ella había llegado al oeste buscando un nuevo comienzo tras enviudar, pero nunca imaginó que su formación como enfermera la convertiría en un puente entre dos mundos en conflicto. Les enseñaré lo que sé, respondió con firmeza, mientras los rostros alrededor del fuego se iluminaban con expresiones de aprobación y algo que parecía esperanza. Al amanecer siguiente, Sara preparó su equipo médico sobre una manta extendida en el suelo, mientras 5 mujeres apaches observaban con curiosidad cada uno de sus movimientos. Comenzó por mostrarles cómo limpiar adecuadamente una herida, utilizando a Nocona como paciente voluntario para cambiar sus vendajes, explicando cada paso con gestos claros para superar la barrera del idioma. Las mujeres aprendían con asombrosa rapidez, y pronto, Sara descubrió que ellas también tenían conocimientos valiosos que compartir. Le mostraron plantas del desierto con propiedades medicinales que ella desconocía, y métodos ancestrales para tratar fiebres y dolores que complementaban perfectamente sus técnicas modernas. Por primera vez, desde la muerte de su esposo, Sara sintió que había encontrado un propósito mayor que la mera supervivencia. A mediodía, un explorador apache llegó al galope, intercambiando palabras urgentes con el jefe Águila Blanca. El campamento entero se tensó instantáneamente y Sara vio cómo los guerreros comprobaban sus armas mientras las mujeres recogían rápidamente sus pertenencias. Nocona se acercó a ella con expresión grave. Soldados vienen. Muchos. Buscan apaches. El miedo atenazó a Sara cuando comprendió la gravedad de la situación. Si los soldados encontraban a los apaches en su propiedad, la acusarían de traición, pero si huían, los militares seguirían el rastro hasta el campamento apache donde habría mujeres y niños indefensos. Tengo un plan, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz mientras comenzaba a explicar su idea a Nocona. Sara cabalgaba hacia el destacamento militar con el corazón martilleando en su pecho, pero con una expresión cuidadosamente compuesta de angustia y alivio. «Gracias a Dios los encuentro», exclamó al teniente que encabezaba la patrulla. Vi un grupo de apaches dirigiéndose hacia el cañón del este. Parecían llevar prisioneros con ellos. Mientras los soldados galopaban en la dirección falsa que ella había indicado, Sara regresó a su cabaña donde los apaches habían eliminado todo rastro de su presencia, excepto Nocona y 2 guerreros que permanecieron ocultos en el sótano. El plan había funcionado, pero Sara sabía que había cruzado una línea al engañar al ejército y que no habría vuelta atrás en el camino que había elegido. Esa noche, mientras vigilaban desde la oscuridad del porche, Nocona compartió con Sara la verdadera razón de su herida. Había intentado negociar la paz con un grupo de colonos, solo para ser recibido con disparos a traición. Mi padre cree que todos los rostros pálidos son enemigos. Yo quería probar que estaba equivocado, confesó con amargura. Y entonces te encontré a ti. Sara escuchaba conmovida, reconociendo en Nocona a un espíritu afín, alguien que también se atrevía a creer en un mundo donde personas diferentes podían entenderse. Tal vez no podamos cambiar como piensa todo el mundo, respondió ella, tomando impulsivamente la mano del guerrero. Pero podemos demostrar con nuestras acciones que existe otro camino. La mirada que compartieron bajo la luz de las estrellas selló un pacto silencioso entre ambos. Al tercer día, un joven apache llegó con noticias. El resto del clan había alcanzado con éxito su campamento en las montañas, pero el ejército había establecido patrullas en toda la región, haciendo imposible que Nocona y sus compañeros regresaran sin ser detectados. «Debéis quedaros aquí hasta la próxima luna», tradujo Nocona, visiblemente preocupado por imponer su presencia a Sara por tanto tiempo. Para sorpresa de todos, Sara recibió la noticia con pragmatismo.
Les enseñaré inglés y costumbres de los blancos, propuso. Si deben moverse entre dos mundos, necesitarán estas herramientas tanto como yo necesito conocer vuestras tradiciones. Así comenzó un extraordinario intercambio cultural en la pequeña cabaña fronteriza, donde cada día traía nuevos descubrimientos y derribaba viejos prejuicios. En el pueblo cercano, la ausencia de Sara comenzaba a generar especulaciones. Ella había bajado solo una vez para comprar provisiones, comportándose de manera tan evasiva que despertó sospechas. Dicen que la viuda Miller actúa de forma extraña, comentó la esposa del tendero al sheriff. Compró comida suficiente para un regimiento y apenas habló con nadie. El sheriff, un hombre justo pero severo que había combatido contra los apaches en su juventud, decidió hacerle una visita. Mañana vendrán a investigar, advirtió Sara a Nocona, después de avistar al ayudante del sheriff, observando su propiedad desde la distancia. Esa noche, ninguno pudo dormir mientras preparaban una historia creíble y ocultaban cualquier evidencia de la presencia apache en la cabaña. «Buenos días, señora Miller», saludó el sheriff Wilson desde su caballo, acompañado por dos ayudantes. «Nos preguntábamos si todo va bien por aquí. Algunos vecinos están preocupados». Sara los invitó a pasar con una sonrisa que esperaba no revelara su nerviosismo, mientras Nocona y los otros dos guerreros se escondían en el sótano secreto que su difunto marido había construido para almacenar alimentos. La inspección parecía ir bien hasta que uno de los ayudantes encontró una pluma de águila junto a la chimenea. «Interesante adorno, señora Miller», comentó con suspicacia. «Un regalo de mi difunto esposo», respondió ella sin perder la compostura. Siempre admiró la artesanía nativa. El sheriff asintió, pero sus ojos se habían entrecerrado ligeramente y Sara supo que la semilla de la duda había sido plantada. Después de que los visitantes se marcharan, Sara liberó el aliento que había estado conteniendo y abrió la trampilla del sótano. «Debemos ser más cuidadosos», advirtió a los tres apaches que emergieron. «Y ustedes deben aprender a comportarse como blancos si alguna vez necesitan pasar desapercibidos». Así comenzaron las lecciones más inverosímiles. Nocona y sus compañeros vistiendo ropas de colono y practicando modales occidentales. Lo que comenzó como una necesidad práctica, pronto se convirtió en motivo de risas cuando los guerreros imitaban exageradamente el andar tieso de los hombres blancos o sus formalismos al comer. Sara no recordaba haber reído tanto desde la muerte de su marido, y en esos momentos de ligereza comenzó a ver a Nocona no solo como un aliado o un paciente, sino como un hombre cuya fortaleza y gentileza tocaban fibras en su corazón que creía dormidas para siempre. Una noche, mientras compartían historias alrededor del fuego, Nocona cayó en un trance repentino que alarmó a Sara. Los otros guerreros explicaron mediante gestos que estaba teniendo una visión, un don sagrado en su tribu. Cuando finalmente volvió en sí, los ojos de Nocona brillaban con una intensidad sobrenatural. «Vi nuestros pueblos caminando juntos», dijo en un inglés cada vez más fluido. «Y tú eras el puente, Sara Medicina Mujer». La profundidad de la visión conmovió a todos los presentes. «También vi peligro», continuó Nocona con voz grave. «Sangre y fuego. Debemos estar preparados». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de miedo, experimentó una determinación renovada. Si realmente estaba destinada a ser un puente entre dos mundos, aceptaría ese papel con todas sus consecuencias. El ayudante del sheriff no había quedado satisfecho con la explicación sobre la pluma de águila. A espaldas de su superior, cabalgó hasta el fuerte militar más cercano y compartió sus sospechas con un capitán conocido por su odio hacia los nativos. La viuda Miller podría estar escondiendo indios hostiles, sugirió, ambicionando la recompensa que se ofrecía por información sobre apaches. El capitán Harlow, quien había perdido a su hermano en un enfrentamiento con los apaches meses atrás, no necesitó más para organizar una expedición punitiva. «Si es cierto, la mujer es una traidora y será tratada como tal», declaró mientras reunía a 20 soldados armados hasta los dientes. Partirían al amanecer cuando la sorpresa jugaría a su favor. El destino intervino en forma de Tom,
un joven mestizo que trabajaba como intérprete en el fuerte y había escuchado los planes del capitán Harlow. Habiendo sido tratado con respeto por Sarah en las pocas ocasiones en que habían coincidido en el pueblo, cabalgó toda la noche para advertirle. «Vienen por usted, señora Miller. El capitán cree que esconde apaches y no es hombre de hacer preguntas antes de disparar». La noticia cayó como un rayo sobre la pequeña cabaña. No había tiempo para huir todos juntos, y separarse significaría abandonar la visión de unidad que habían comenzado a construir. «Lucharemos», declaró uno de los guerreros, pero Nocona negó con la cabeza. «Más muerte solo traerá más odio». Fue Sarah quien, tras un momento de intensa reflexión, propuso un plan tan audaz que parecía una locura. O quizás la única esperanza. El amanecer encontró a Sarah y a los 3 apaches trabajando frenéticamente. Siguiendo su plan, transformaron la cabaña en un improvisado hospital de campaña, con camas para heridos ficticios hechas con mantas y almohadas estratégicamente colocadas. Sarah vistió a Nocona y a uno de los guerreros con ropas occidentales viejas de su marido, mientras que al tercero lo vendaron como si fuera un paciente gravemente herido. «Recuerden», instruyó Sarah mientras aplicaba tierra en sus rostros para disimular el tono cobrizo de su piel. «Son trabajadores mexicanos que fueron atacados por apaches. Yo les estoy curando como parte de mi deber cristiano». Era un engaño peligroso que dependía tanto de la actuación convincente de todos como de la predisposición de los soldados a ver lo que esperaban ver, en lugar de la verdad ante sus ojos. El estruendo de los cascos anunció la llegada de la compañía militar. Sarah salió al porche con su mejor expresión de sorpresa indignada. «¿Qué significa esta intrusión, capitán?», demandó, mientras los soldados rodeaban su propiedad. El capitán Harlow desmontó con arrogancia, explicando que tenían información sobre su colaboración con apaches hostiles. Con calculada indignación, Sarah los invitó a entrar y ver por sí mismos. Lo único que encontrarán son 3 pobres trabajadores que fueron emboscados por apaches en el camino a las minas. Si ustedes estuvieran patrullando adecuadamente la zona en lugar de acosar a ciudadanos honrados, quizás estos hombres no estarían sufriendo. La audacia de su contraataque desconcertó momentáneamente al capitán, quien ordenó a sus hombres registrar minuciosamente la cabaña. Los minutos se transformaron en horas mientras los soldados inspeccionaban cada rincón de la propiedad. Sarah mantenía la calma exterior, atendiendo al supuesto paciente grave y hablando en un español rudimentario con Nocona y el otro guerrero, quienes interpretaban perfectamente sus papeles de trabajadores agradecidos y temerosos ante la presencia militar. El momento más crítico llegó cuando el ayudante del sheriff insistió en revisar el sótano. Sarah bajó con él, explicando con naturalidad que allí guardaba provisiones y medicinas. Un sudor frío recorría su espalda mientras el hombre examinaba el espacio, deteniéndose ante una pequeña marca en la pared que revelaba dónde habían estado apoyados los arcos apaches. «¿Y esto?», preguntó suspicazmente. «Marcas de las herramientas de mi marido», respondió ella sin pestañear. Era un hombre desordenado con sus cosas. Finalmente, frustrado por no encontrar evidencia contundente, el capitán Harlow reunió a sus hombres en el patio. El ayudante del sheriff seguía insistiendo en sus sospechas, pero sin pruebas. Incluso el vengativo capitán reconocía que no podían tomar acciones contra Sarah. «La estaremos vigilando, señora Miller», advirtió antes de ordenar la retirada. «Los apaches no tienen amigos entre la gente civilizada». Cuando el último soldado desapareció en el horizonte, las piernas de Sarah finalmente cedieron y se desplomó en una silla, temblando por la tensión acumulada. Nocona se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Tienes el corazón de un guerrero apache», dijo con admiración y algo más profundo en su mirada. Lo que habían vivido juntos había forjado un vínculo que trascendía las barreras de sus mundos separados. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Sarah y Nocona discutieron su futuro. Las patrullas militares habían disminuido, haciendo posible que los apaches regresaran a su campamento,
pero ambos sabían que nada volvería a ser como antes. «Ven conmigo», propuso Nocona con una intensidad que revelaba sus sentimientos. «Mi pueblo te respeta ahora. Serías una medicina mujer para todos». Sara contempló la propuesta, dividida entre el mundo que conocía y el nuevo camino que se abría ante ella. «¿Y si propusiéramos algo diferente?», respondió finalmente. «Un lugar donde tu gente y colonos dispuestos a la paz pudieran aprender unos de otros, comerciar, curarse, un territorio neutral protegido por ambos lados». Era un sueño aparentemente imposible en tiempos de conflicto, pero la determinación en sus ojos contagió a Nocona, quien asintió lentamente, mientras una nueva visión compartida comenzaba a tomar forma. Un año después, en un valle oculto entre las montañas, un extraordinario experimento social había comenzado. Sara había vendido su cabaña y, con esos fondos más el apoyo de algunos colonos progresistas y la protección del clan de Águila Blanca, había establecido un pequeño asentamiento mixto. Allí, las habilidades médicas occidentales se combinaban con la sabiduría nativa, creando un enfoque holístico que atraía tanto a apaches como a colonos desesperados por atención médica. No había sido fácil. Habían enfrentado desconfianza de ambos lados, ataques de elementos radicales e incluso una orden de arresto contra Sara por supuesta traición, que solo fue retirada gracias a la intervención del gobernador del territorio, quien veía valor estratégico en este raro ejemplo de coexistencia pacífica. Pero con cada niño nacido bajo el cuidado conjunto de parteras apache y formación médica occidental, con cada paciente que regresaba curado a su comunidad, llevando historias de respeto mutuo, los cimientos de la paz se fortalecían. Sara contemplaba el amanecer desde la entrada de su nueva casa, una estructura que combinaba elementos de arquitectura occidental y nativa, símbolo perfecto de la fusión cultural que representaba su comunidad. A su lado, Nocona, ahora su esposo en una ceremonia que había honrado ambas tradiciones, señalaba hacia el horizonte donde se divisaban jinetes aproximándose. «Son los mensajeros», confirmó él con una sonrisa. «Traen noticias de que 2 clanes más quieren unirse a nuestro acuerdo de paz». Sara entrelazó sus dedos con los de Nocona, con el corazón rebosante de esperanza. Lo que había comenzado como un acto de compasión hacia un guerrero herido se había transformado en el germen de un nuevo futuro para la frontera. Mientras observaban juntos cómo los primeros rayos del sol iluminaban el campamento donde apaches y colonos compartían el amanecer, Sara recordó las palabras que Nocona le había dicho aquel primer día. «Mi gente vendrá». Y habían venido, no para la guerra, sino para construir algo mucho más poderoso que cualquier conflicto. Una visión compartida de un mundo donde la diferencia no significaba enemistad, sino la oportunidad de crecer juntos.